Muy buenas noches con todos. De parte de IEG Consulting, le dan la bienvenida a este webinar. Va a estar sumamente interesante. La empresa IEG Consulting viene desarrollando una serie de cursos en donde en esta ocasión estamos haciendo este webinar para conocimientos sobre el tema, qué es lo que va a tratar en sí durante el curso que vamos a iniciar el 4 de agosto. El tema, como ven, son sistemas de distribución, el desarrollo de las redes inteligentes y generación distribuida en el sector eléctrico nacional e internacional. Es un curso de actualización, va a estar llevado a cabo por nuestro ponente invitado, el ingeniero Roberto Tamayo Pereira, ingeniero mecánico electricista de la UNI con más de 25 años de experiencia y 20 años de jefatura en el sector eléctrico, magíster en administración de empresas, ha sido director general de electricidad, asesor del despacho y viceministral de energía del Ministerio de Energía y Minas, director del CARELEC, así como director de empresas del sector eléctrico, delegado ante entidades como la ADE, la CAN, para sus grupos GTOR y CANREL. Ha ocupado cargos de jefatura en el COES y OSINERMIN por 19 años. Es docente en universidades y ponente en foros nacionales e internacionales. Entonces, con esta pequeña reseña, le damos la bienvenida y el agradecimiento al ingeniero Roberto Tamayo. Como les comenté, ha sido mi profesor en la Universidad de San Marcos y pues nos conocemos una larga trayectoria, ¿no? Tanto profesional como de amigos. Muchas gracias, ingeniero. Ahí le dejo a usted a cargo para que ya pueda compartir su pantalla. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Eduardo. Para mí es un placer y un honor también compartir esta plataforma con amigos como Eduardo, ¿no? Que hace muchos años atrás, no hay que hablar tanto de los años porque si no, si bien es cierto mantenemos el espíritu joven, pero ya también pesan los años, pero hay que llevarlos por el buen sentido del peso de la experiencia más que por el peso de los años. Entonces, gracias Eduardo, yo espero que me puedan estar, digamos, de alguna manera copiando bien. Voy a ampliar mi presentación, pantalla completa, y vamos a hablar acerca pues de los sistemas de distribución, del desarrollo de una transformación que está sucediendo en estos tiempos en el sector eléctrico. Muchos ya sabemos que la cadena de valor de la industria eléctrica ya no va a ser la misma. En muchos otros países ya no es la misma. Existen estos actores importantísimos que se llaman los prosumidores, aquellos que, digamos, de alguna manera pueden gestionar su demanda y además dotar al sistema de algunos excedentes a la red, producto pues de que ellos ya muy informados, muy empoderados, no voy a decir expertos o conocedores de la normativa o la regulación, pero ya con ciertos criterios, que se los puede dotar alguna figura por ahí que se pueda crear para estos efectos, algún asesor, por ejemplo un asesor, no voy a decir un consultor, sino por ejemplo un asesor especializado podría ser una empresa de servicios, una empresa que puede de alguna manera estar al tanto de los desarrollos, siguiendo nuevos modelos de negocio, y entonces ese desarrollador, ese consultor se vuelve un asesor para un usuario, y entonces el usuario se deja llevar, ¿no? Haciendo frente, por ejemplo, a no tenerle miedo a la tecnología,
¿no? Se deja llevar tal vez por principios de alguna manera vinculados a los aspectos de cuidado con el medio ambiente y así, ¿no es cierto? Muchas variables que los pueden de alguna manera convencer de que el futuro es hoy. A mí me gusta mucho hablar, ¿ya? Si se habrán dado cuenta, seguramente los que no me conocen ahora sí me van a conocer porque me gusta mucho hablar, pero durante las clases también me gusta que los alumnos intervengan, participen, pregunten. Es más, al final muchas veces ha sucedido que yo he sido el que he preguntado porque yo no sabía un tema. A veces las personas que están detrás, ¿no? Al frente del profesor, son las personas especializadas y muy, digamos, con conocimientos muy específicos, que más bien nutren, digamos, al docente, nutren al que, digamos, lleva el discurso de los conocimientos y también de los conceptos, ¿no es cierto?, de nuevas fuentes de información, de nuevas ideas. Entonces, la gran transformación del sector ha empezado, ya, nosotros estamos tal vez un poquito desfasados. Hay la preocupación en muchos colegas a no poder definir todavía una visión, ¿ya? O sea, no estamos partiendo con una visión que la vamos a ver al final de las láminas, en una de las láminas finales hay una visión, ¿ya? Pero digamos, nosotros todos ya estamos informados a través justamente de estos medios, ¿no? En un mundo globalizado, que ya hay pasos adelante en los aspectos de esta gran transformación, porque no solo es transición energética, sino también es cambios de paradigma en la actividad, ya vemos, en la actividad de la distribución, ¿ya? Más importante es en la distribución esta gran transformación, y ustedes lo conocen muy bien, porque se ha hablado ya hace, no solamente ayer, no solamente hace un año, no solamente hace 2 años, es muy probable que hace 10 años atrás, ¿no? Ya se hablaba con bases sólidas, bases fundamentadas en los smart grids, ¿no? Y entonces ahora ya estamos, pues, digamos, sobre el caballo, estamos ya encima de los smart grids, y entonces estamos a tiempo, yo creo, siempre hay que ser bastante optimistas, de poder regular, de poder normar, ¿no? Para generar en el mercado, ¿no? Elementos de eficiencia, elementos de competencia. Entonces, qué gusto en estos últimos años dar, digamos, de alguna manera, charlas relacionadas al sistema de distribución, ¿no? Y particularmente al desarrollo de estos sistemas, de estas plataformas inteligentes y sobre todo de la generación distribuida, ¿ok? Y sobre todo de la generación distribuida. ¿Por qué? Porque al final un usuario empoderado es aquel usuario que va a definir muchas cosas, ¿no? En el futuro. Hasta tal punto, por ejemplo, que muchos CEOs de empresas de transmisión, ¿no? Transnacionales, importantes a nivel no solamente del viejo continente, sino también en nuestro continente, en Sudamérica, ¿no? Nos hacen, digamos, estar a veces perplejos, ¿no? Con algunas noticias que no son de ahora también, sino son tal vez de hace unos 3, 4 años atrás, en los cuales ya se sabía que, por ejemplo, la actividad de transmisión iba a decantar digamos, en una parsimonia, ¿no? Para dar paso, digamos, a una generación distribuida más, digamos, de alguna manera focalizada en los centros de carga, ¿no? Los que llevamos sistemas eléctricos de potencia y hemos operado sistemas, sabemos, pues, de esas ventajas, ¿no? De las ventajas, no es necesario ya comentarlas, de que, digamos, reducen las pérdidas, y las pérdidas es muy importante en estos tiempos. Imagínense en los tiempos del COVID, ¿no? En los tiempos del COVID, a veces había unas industrias que estaban posicionadas geográficamente, digamos, de alguna manera, desde los centros de generación hasta los centros de carga, en zonas intermedias. Entonces podían aprovechar, digamos, energía y no había mucha diferencia digamos, no se percibían muchas pérdidas técnicas en los procesos de transmisión. Pero para llegar al usuario final, al usuario regulado, a este usuario que está en las ciudades, ¿no es cierto? Entonces sí, el electrón pues ha partido desde muy lejos y entonces ha generado muchas pérdidas. ¿Se dan cuenta? Entonces yo supongo que si ahorita hacemos un balance de las pérdidas de este año, pérdidas técnicas en transmisión con relación al año pasado, seguramente se han elevado un poco más. Entonces, por eso ahí nomás ya está la lógica de las ventajas de una generación más distribuida, ¿no? Y focalizada en los centros de carga.
Por otro lado, y con esto cierro la introducción, ¿no? Ya les dije que me gusta mucho hablar, así que por favor, un poquito de paciencia, ¿no? Yo también noto con preocupación que algunos colegas no se definen bien, es decir, tampoco es necesario que, digamos, uno tenga que decir, por ejemplo, ¿no? Uno a veces escucha en algunos webinars, en algunas ponencias, a veces pues nadie tiene que tener el mismo criterio que otro, todos podemos a veces incluso discrepar de ciertas posiciones, pero por ejemplo algunos mencionan y dicen, yo no es que yo tenga el corazón hidráulico, ¿no? Y no es que yo tenga el corazón RER, y no es que yo tenga el corazón, digamos, de alguna manera del carbón, por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en este proceso de la descarbonización, de la digitalización, de la diversificación, esas famosas 3Ds, hay algunos que hablan de 4R, de 5S, y etcétera. Todo el abecedario ahora tiene números. Entonces, y eso es muy importante porque estamos cambiando, sabemos, esa nueva forma de ver, digamos, el devenir, digamos, de los desarrollos, no solo de los negocios, sino de los servicios, basados en fundamentos ya, digamos, que tienen que ser sustentables, digamos, y sostenibles, digamos, ¿no? Sustentables por el lado económico y sostenibles porque uno tiene que cuidar el hábitat. Entonces, digamos, a veces a algunos nos cuesta decir que, por ejemplo, las redes son una realidad, ¿no? A mí me gustan mucho las hidráulicas, me gustan mucho los ciclos combinados, me gusta mucho la fuerza motriz térmica, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, los aspectos vinculados a la economía circular y que, por ejemplo, podemos tener un biodigestor dentro de un proceso agroindustrial, por ejemplo, ¿no? Y está ahí, o sea, y a lo mejor ese es el futuro, ¿no? Entonces, aquí no se trata de corazones, ese es el mensaje final, no se trata de corazones, sino se trata de que la ingeniería, ¿no? haga su papel. O sea, nosotros los ingenieros tenemos que generar ideas y con mucho ingenio y además, digamos, solucionar problemas y además dejar bien definido un norte con un buen planeamiento. ¿Ok? Entonces empezamos un poco la disertación de estas cortas láminas, ¿ya? De estas cortas láminas para su interés, digamos, tratar de desarrollar su expectativa, la expectativa que seguramente ha venido Eduardo difundiendo en los días previos. La charla de hoy consiste básicamente en abordar algunos temas de manera sucinta, de una manera muy sucinta, ¿no? Vinculadas pues a esta gran transformación, a la transformación de la actividad o de la industria eléctrica. Y el título ha sido bastante ambicioso, ¿no es cierto? Como han visto, cosa que no lo vamos a poner en este contenido de hoy, ¿no? De ver experiencias a nivel internacional, pero claro, efectivamente cuando ya se desarrolle el curso, digamos, de alguna forma vamos a comparar, por ejemplo, cómo está nuestro reglamento de generación distribuida prepublicado ahora, con relación, por ejemplo, a los que ya están vigentes en Chile, en Colombia, ¿no? Los países que mejor han desarrollado, o bueno, no necesariamente mejor, pero por lo menos han dado muchos más pasos, digamos, en la implementación de esta nueva estructura de mercado, de estos nuevos modelos de negocio, bueno, que vienen inherentes modelos de negocios nuevos en estas nuevas actividades. Entonces, vamos a hablar cada uno de estos 6 puntos el día de hoy, de una manera muy, como les digo, muy sucinta, y espero pues que al final de la hora que conversemos, ustedes me puedan también formular algunas preguntas, se tratará de desarrollar todas las que se puedan, pero si no, digamos, están mis contactos, están los contactos de Eduardo para que puedan hacerlo a través de él. Miren, en el marco normativo peruano, ¿no? Ha habido una ley muy importante, una ley que data del año 92. Esa ley es la Ley de Concesiones Eléctricas, es la 2844. En esa ley, para la actividad de distribución, había el concepto, digamos, de los precios en barra, ¿no? Entonces, todo negocio empieza, digamos, de alguna manera a caminar, si es que tiene señales, pues, para poder ver si, digamos, la rentabilidad es la que puede dar, la que puede ser, la que debe ser, la que a mí digamos, me facilitaría mis inversiones. Entonces,
En la actividad de distribución, si bien es cierto, hay pues aspectos relacionados con valor agregado de distribución y otras cosas más que seguramente lo vamos a mencionar durante las clases, ¿no? En lo que corresponde a la actividad de generación, ¿no? Había que distinguir los precios en barra de los precios en barras que iban a, digamos, a soportar a los usuarios regulados de los precios de usuarios libres, y ahí, digamos, cerramos el capítulo de libres porque ya es un tema de negociación entre partes, ¿no es cierto? Tienen estos usuarios que tienen una capacidad mayor a los 2.5 megavatios, pueden tener capacidad de negociación y ellos pues celebran contratos entre partes. Pero en realidad, en el precio de barra, ¿no? En estos tiempos que se llama precio a nivel de generación, ¿no? Se suman se suma una cosa que yo lo grafico de esta forma, ¿no? El 96% de esos usuarios, imagínense una torta al 100%, el 96% de esos usuarios goza de lo que nosotros le llamamos los precios que se adjudican a partir de una licitación de largo plazo. ¿Sí? En esa licitación de ¿cómo se llega a esa licitación de largo plazo? Yo supongo que algunos que, digamos, comienzan a hacer simulaciones y corridas, llegan pues a un valor, ¿no? ¿Y qué tipo de simulaciones harán? Yo les aseguro que serán bien parecidas a las que se establecen para la fijación de tarifas en barra. Utilizarán un modelo de largo plazo, utilizarán tal vez un modelo similar al Perseo, ¿no es cierto? Que les pueda orientar, que les pueda orientar para, digamos, tener un precio oferente en ese momento, ¿no? De la licitación. O sea, ese precio, digamos, que lo pone como tope o ciner, y que después las empresas durante el proceso de licitación se acercan, porque si hay un precio superior a ello quedan descalificados, ¿no? Entonces, tendrá pues un poco el mismo principio marginalista que todo este tiempo hemos, digamos, todos estos años de la reforma hemos aplicado. Entonces, pero digamos de alguna forma, deberían recoger teóricamente, digamos, los precios reales de mercado, deberían acercarse a una expectativa de mercado, digamos, libre, ¿no? Por eso es que antes había una comparación entre los libres y los regulados, ¿no? Bueno, entonces, suponiendo de que ese 96% son producto, sus precios son producto de una licitación a largo plazo. El 4% nada más de lo que queda, de lo que resta, corresponden a contratos bilaterales que de alguna manera están impactados por las tarifas en barra. Por eso es que hasta ahora el organismo supervisor regulador tiene fijaciones tarifarias para esas tarifas en barra. Entonces, la suma de ambos nos da una idea de un precio a nivel de generación. ¿Okay? Entonces, pasa el tiempo y entonces en el año 2006 aproximadamente, en el año 2006 para ser exacto más bien, hay una ley, la ley 28832, la ley de generación eficiente, esa ley que complementa muchos aspectos relacionados a la 25844 con relación al mercado, con relación a esos incentivos que necesita el mercado. Es decir, durante el periodo de la 28844, y valga la corrección ahorita, no existía lo de las licitaciones de largo plazo. ¿Ya? Las licitaciones de largo plazo empiezan a partir de la 28832. ¿No? Antes todo era precio en barra. ¿Ya? Ahora ese 96% comienza a cobrar vida, comienza a existir a partir de la 28832. ¿Ok? Entonces esa partecita de ahí, ¿no? La que considera precios licitados, ya de alguna manera ahorita le hemos explicado. ¿Qué adicionalmente sucede en este transcurso luego de la aprobación de la 28832? Surge que la 28832, o sea, requiere más, o sea, dispone que se reglamenten varias cosas, entre una de ellas el reglamento de generación distribuida. Pero también, de alguna forma, le dicen, oye, ¿sabes qué? Tú vas a reglamentar un mercado mayorista donde va a intervenir ya no solamente, para eso de alguna forma se cambia la estructura del COES y se dice ya no solamente van a ser transmisores y generadores, sino también van a incluirse a los usuarios libres, a los grandes usuarios libres y a los distribuidores. Y entonces, con la idea de generar un mercado mayorista, siempre, acuérdense, es siempre con la idea de lograr eficiencia y lograr la mejor competencia o competitividad en estos mercados. Y entonces, ¿no? Aparece que
los usuarios libres, los grandes usuarios libres y los distribuidores podrían participar y tener acceso al spot. ¿Y qué es el spot? El spot pues es una bolsa, imagínense, de electrones donde, digamos, depositan, digamos, los generadores en esa bolsa, ¿no? Electrones que les son excedentes a sus compromisos, ¿no? Imagínense un generador que, digamos, genera 120 y solamente tiene compromiso 100. Hay 20 que lo deposita en la bolsa como un excedente. Pero hay otro generador deficitario, ¿no? Que por ejemplo a lo mejor solamente para cumplir su compromiso 100 ha generado 80, necesita esos 20 y los saca de la bolsa. Ese es el spot, y el spot está sancionado con un costo marginal, ¿no? Que también, digamos, tiene sus reglas. Ahora van a ver una gráfica por ahí en los cuales nuestros costos marginales están bien bajitos, pero bueno, esto es un problema. Bueno, es un problema, y a grandes problemas también hay grandes soluciones. Y después finalmente viene un decreto ley que, digamos, de alguna manera posibilita el ingreso de las red, estas redes que son, digamos, generación a partir de tecnología no convencional, ¿no? Ese es el decreto ley 1002, si no me equivoco, ¿sí? Ok. En el año 2008 aproximadamente. En la transmisión, digamos, como que han habido también importantes cambios. Esta ley 28832 trajo consigo un reglamento para la transmisión, es decir, así como que en los precios en barra se trató de reflejar algunos costos de mercado, en la transmisión se hizo algo mejor, ¿no? Se comenzó a licitar nuevas líneas de transmisión que, digamos, serían el resultado de un plan de transmisión a cargo del COES, y entonces esas licitaciones, digamos, tendrían que reflejar valores reales de para esta actividad, ¿no? Mucho cuenta, por ejemplo, también a qué tasa uno puede conseguir el dinero en mercado, en la banca o en las finanzas externas, en las finanzas internacionales. Uno a lo mejor puede encontrar unas tasas muy bajitas, ¿no? Entonces eso también, digamos, forma parte de la competencia, y al final tienen que alcanzar un valor, ¿no? Un valor para que eso se respete como equilibrio financiero en sus contratos. Después en la distribución, ¿ok? En la distribución siempre hay el tema de que, oye, a veces hay una migración muy llamativa. Hay una migración muy llamativa de usuarios regulados a usuarios libres. Ay, ¿por qué será? Porque a lo mejor el spot está bajito, ¿no es cierto? O porque a lo mejor hay mucha competencia también, ¿no? Pero hay casos también en los cuales, ¿no? Hay migración importante de libres a regulados, ¿ah? Cuando también, digamos, a lo mejor el precio regulado les resulta más conveniente que tener un precio libre cuando hay un marginal alto. Pero pareciera, ¿no es cierto?, que ya el futuro está como que echado, ¿no? Pareciera que ya en adelante los costos marginales van a ser siempre bajitos, ¿no? Leía por ahí un comentario de unos colegas de Chile que decían, ojo, mucho cuidado con que siempre que estemos a esta altura, a pesar de los costos marginales bajitos, estemos hablando ya para el futuro de tal vez regular con costos medios. Ojo, mucho cuidado. Todavía no le terminó de leer el artículo, está completo, ¿ya? Pero me parece muy interesante la precisión que dijo este colega de Chile cuando dijo, oye, miren, en Brasil han estado con esa realidad toda su vida, ¿no? Toda su historia de su sector, y entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces vamos a continuar leyendo el paper de este colega para ver que no necesariamente los costos bajitos son un problema, ¿no? Y también, digamos, esperar siempre las señales pues, del spot, de tener costos marginales altos, nos debe llamar, digamos, a la expectativa de que las inversiones van a estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Es algo muy dinámico, hay con muchas confluencias, muchas variables confluyen para tomar decisiones. Pero en la distribución, ya muy cerca a estos tiempos, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿ya? La siguiente lámina, porque en la distribución, y es lo que vamos a desarrollar probablemente en el curso con mayor énfasis y además con, digamos, un poquito mejor estructurado, ¿no? El tema, es que ya han habido 7 fijaciones tarifarias, miren, desde la época en que hubo la primera, en el año 93, cada 4 años hay un nuevo cálculo de VAT, de acuerdo a la ley, ¿no? Y entonces hemos llegado al 2018. En el 2018 hubo algo muy importante. En el 2018 se aplicó
digamos, con algunos complementos que se emitieron en otros decretos supremos, ¿no? En otros marcos que reglamentaban este decreto ley, la 1221, se aplicó algo que es para la distribución muy importante. Se le dijo, ustedes van a poder, digamos, gastar o va a ser considerado dentro de los cargos un 1% para efectos de innovación, ¿no? De innovación tecnológica. Entonces es algo plausible, ¿no? Porque ya es un inicio de algo que no va a retroceder, o sea, es un inicio de algo que, digamos, de alguna forma ya le está dando una nueva cara a la actividad de distribución, de lo que hemos hablado al inicio de esta gran transformación. Vamos a seguramente repasar cada uno de estos hitos en la medida de lo posible y cómo impactan en los aspectos de lo que es propósito del curso, es decir, qué tecnologías pueden llegar, ¿no? En estos tiempos. El salto disruptivo, ¿no? Es bastante importante, el salto disruptivo, es decir, el salto que tiene que ver con nuevas tecnologías, con nuevas plataformas tecnológicas. Ahora le llaman ecosistemas también, ¿no es cierto?, a esas nuevas plataformas. ¿Ya? Ahora hay una nueva, y no solamente novísima, sino múltiples nuevos conceptos para ello. Muy bien. Entonces, han habido ya 7 procesos regulatorios, ha habido una ley muy importante, el decreto ley que de alguna manera ha puesto, digamos, puntos sobre las IES a las definiciones de generación distribuida que ya estaban de alguna manera planteadas como definición en la 28832. ¿Ya? En esta ley 28832 ya estaba definido qué cosa era generación distribuida. Era una definición muy lacónica, muy concreta, ¿no? Decía, la generación distribuida es aquella que está conectada en las redes de distribución, nada más. En esta ley 28832 les mencioné que se gestaba una especie de reglamentos, muchos reglamentos, y entre uno de ellos era el mercado mayorista, y en el mercado mayorista de alguna forma se definía ya también qué cosas eran los servicios complementarios, qué eran las inflexibilidades operativas. ¿Y por qué hablo de los servicios complementarios? Porque es de alguna manera una herramienta bastante importante para los efectos de poder darle flexibilidad al sistema. Entonces, esta nueva gran transformación no podría de alguna manera seguir incrementando, digamos, su espectro si es que también a la par, paralelamente, no se comienzan a trabajar aspectos de flexibilidad. Vamos a ver qué cosas son esos aspectos de flexibilidad. Con relación a la evolución de los precios de energía, y como les mencionaba, ¿no? A veces pensamos que, digamos, el ir observando cómo estamos pues, en relación a otros países, o si esas deberían ser solo las señales necesarias, ¿no? Las señales necesarias. No pueden, digamos, de alguna manera contar historias que a lo mejor no son reales, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, por partes. A ver, esta es ahorita nuestra realidad. El COVID, digamos, a todos los países les ha generado, digamos, disminuciones significativas de su consumo eléctrico. Yo siempre digo que para muchos la variable más importante en los temas del mercado es la demanda, ¿no? Siempre la demanda precede a la oferta, ¿ya? Pero si queremos vernos como que somos un país que puede albergar nuevas inversiones, ¿no? Y estamos con un sistema muy seguro, muy eficiente, que tiene muy bajos precios, ubicado en muy buenos rankings de competitividad. Entonces, de alguna forma podemos decir, oye, también tenemos una buena oferta, ven que tenemos un montón de margen de reserva, y un margen de reserva, digamos, económico, que no va a impactar el uso, por ejemplo, de combustible diésel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese modo de enfocar las cosas es un modo de alguna manera particular para, digamos, tal vez
desarrollar sí una función que deben tener las instituciones del Ejecutivo, de promocionar nuestros productos, de promocionar nuestro sistema, de promocionar nuestro mercado, de promocionarnos nosotros para decir en el Perú se pueden desarrollar inversiones. Pero a la hora de la operación, a la hora de la planificación, a la hora de muchas cosas, ¿no? Lo que digamos de alguna manera le va a dar vida a esa oferta es la demanda. Entonces, en estas épocas que estamos de alguna manera notando, observando, que la demanda se ha recuperado, sí es cierto, pero en la medida de que la demanda, que la economía no se recupere, acá la demanda ha tenido un comportamiento, pero la economía no está teniendo ese comportamiento aún, ¿ok? ¿No? O sea, la economía no sigue a la demanda energética, a la energía, ¿ok? A la energía eléctrica. ¿No? La economía no sigue a la energía eléctrica, ¿no? Entonces, la energía eléctrica es un pequeño componente de todo lo que significa el PBI. Entonces, vamos a esperar de alguna manera, porque nadie también puede decir cómo va a responder todavía el futuro. De aquí a finales de año yo pienso que se va a quedar más o menos a esta altura, ¿ya? Subirá un poquito más, pero no vamos a llegar a los niveles que tuvimos al inicio del año. Muy bien. Entonces, habiendo pisado los pies en la tierra, ¿no? Y sabiendo, digamos, que de alguna manera necesitamos reactivar la demanda, cuando decimos vamos a reactivar la economía, es decir, al final vamos a reactivar la demanda, vamos a comprar más cosas en las tiendas, vamos a tratar de hacer circular, ¿no es cierto?, la moneda para poder, digamos, que todos puedan de alguna manera poder gastar más. Entonces el gastar más presiona la demanda, entonces a mayor demanda, entonces mayor energía, entonces y al haber mayor demanda de energía, ¿no? ¿Qué va a suceder? Entonces ahí se van a activar los ojos de los que tienen que ver con los modelos de negocio y van a decir, ya es el momento, ¿no? Bien complicada la situación, ¿no? Para todos, no solamente para las REER, sino también para las que, digamos, no son REER, ¿no? Bien complicado para los aspectos de los mismos consultores, que tienen que ver con, ¿cómo se llama?, están siempre a la expectativa de nuevos proyectos. La situación está bastante compleja, pero seamos optimistas, esperemos que pronto, digamos, eso se recupere. Y con esta lámina de acá no quiero, digamos, de alguna manera, para nada, decir pesimismo completo, ¿ya? O sea, ser pesimista. Miren, a los 16 días del mes de mayo ha habido una tendencia, digamos, en el comportamiento de la demanda. ¿Okay? Esa es demanda, esa es energía. Cerró el mes de mayo, ¿no?, con esa misma tendencia, más o menos aproximadamente. En junio, haciendo el mismo ejercicio, ha habido una tendencia también, ¿no? O sea, se reactivaban las fases, ¿se acuerdan? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, pero ya estamos. Y entonces, bueno, qué bien, ¿no? Por la economía del país y por todo lo que ya saben, le hemos más o menos explicado. Y entonces, ¿cómo cerramos junio? Cerramos junio más o menos con esa misma tendencia, miren. Y en julio, ¿cómo estamos? Y eso que no estamos contando los feriados, digamos, que van a haber por acá, ¿no? En julio no estamos tan bien, ¿no? O sea, no estamos digamos, una correlación o con una pendiente, digamos, aparente, ¿no? Entonces, ¿cómo cerraremos julio? Más o menos en esta misma situación. Por eso es que yo les he mencionado que esta cúspide que hemos logrado acá la vamos a mantener seguramente por algún tiempo más, hasta antes de las campañas de Navidad, que, bueno, vamos a seguramente tener unas campañas de Navidad bastante sobrias, ¿no? Entonces, pero ¿a qué viene todo eso? ¿Y qué tiene que ver con la distribución? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la generación distribuida? Y es que tiene que ver mucho, porque de alguna manera, cuando hablemos ya de algunos temas específicos en la generación distribuida, vamos a ver que, por ejemplo, ese usuario empoderado tiene que gestionar su demanda. Y si no tiene demanda o si no es, digamos, muy expectante, digamos, esa gestión de la misma, y cuando hablo del usuario, estoy hablando del usuario no solamente como nosotros, que tenemos nuestro medidor en la casa, sino estamos hablando de un usuario libre, ¿no?
pequeño y mediano productor, ¿no? De las pymes, que pueden de alguna manera también estar inmersas en este concepto de, digamos, lograr un sistema inteligente dentro de sus procesos, ¿no? Y además de, digamos, de alguna manera, tener una forma de ver cómo, digamos, optimiza sus recursos, ¿no? Una cosa es que todo esté automatizado, otra cosa es de que tenga, por ejemplo, una autoproducción, que tenga un autoconsumo, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, también, y que no es desvinculada de este tema, y es que logre, por ejemplo, mejores estándares, mejor performance a partir de, digamos, también aplicación de técnicas de eficiencia energética, ¿no? Porque ese es el otro concepto que es importante, ¿no? Entonces, aquí hasta acá estamos viendo más o menos cómo estamos visualizando un poco las expectativas de esta reactivación económica que nos va a permitir tal vez seguir hablando de esos temas de generación distribuida con más profundidad, no solamente en el curso, sino, digamos, en beneficio del país más adelante. Eh, este, este, este gráfico le corresponde al ingeniero Luis Espinosa, ¿ya? Siempre hay que poner las fuentes. Y nos dice una cosa, ¿no? Nos dice que sea cual fuera la forma como evolucionan por ejemplo, en este caso, los costos marginales, hay alguien que tiene que asumir algunos riesgos, ¿no? Entonces, los costos marginales son riesgos que los asumen los generadores, ¿no? Pero estamos viendo que en el mercado eléctrico mayorista, también los distribuidores o los usuarios libres podrían asumir esos riesgos. El único usuario libre que está, digamos, de alguna manera chapando electrones de esa bolsa del spot es la minera Cerro Verde, ¿no? Pero la minera Cerro Verde pues tiene muchas espaldas financieras y ha cumplido con los requisitos también que se exige por garantías, ¿no? Para poder gozar de esa posibilidad de tener esos electrones de la bolsa del spot, ¿no? Acá hay un concepto que nos menciona el ingeniero Espinosa, que nos dice, ¿no? La reducción del costo marginal ha beneficiado a los clientes libres con una reducción entre 20 y 30 dólares el megavatio hora, ¿no? ¿Y quiénes han estado contratando últimamente con los clientes libres? Los generadores, ¿no es cierto? Hay por ahí una problemática que podemos verla con un poquito de tiempo en algún momento, ¿no? Y entonces, como está contratando con los generadores, ahí dice, ¿no? El riesgo asume el generador, porque en cualquier momento se puede disparar el costo marginal, cosa que, como ya les mencioné hace un momento, pareciera que no, ¿no? Pareciera que vamos a tener un costo marginal bajito por mucho tiempo. Por muchas razones, ¿no? Ahora, incluso en una última noticia que he leído ahora en la mañana, me parece que Sauder ha contratado hasta el año 2033, ¿no? Creo que con la empresa Statkraft, un cliente libre. ¿Ok? Entonces, Sauder ha contratado con Statkraft. Y eso significa que, digamos, y hasta el año 2033. Eso significa que ellos están visualizando que justamente pues, van a haber estos costos marginales bajos y digamos ya es una realidad con la cual, así como que convivimos con la realidad del COVID, también vamos a tener que convivir con esa realidad. Y entonces las empresas se están preparando para otros retos. Ya no los retos de ir a pelearse en el spot, ya no irse a pelear por los clientes libres, sino tal vez prepararse para esos retos que significa, por ejemplo, brindarles otro tipo de servicios a los usuarios, incluidos nosotros, ¿no? Regulados. La norma de generación distribuida nuestra, prepublicada, es un poquito distinta yo digo que es bastante distinta, por ejemplo, a la norma chilena, y es mucho más, digamos, entre comillas, incompleta porque recién estamos empezando, o sea, incipientemente está prepublicado el reglamento, ¿no? Ni siquiera está en vigencia como para poder decir que es muy incipiente lo que se está planteando ahí. Pero, por ejemplo, podemos, y seguramente lo vamos a ver, vamos a repasar el Real Decreto de España, que es como una especie de ley, ¿no? que establece, o decreto supremo, que establece el autoconsumo como parte, digamos, de una norma pilar para fomentar la generación distribuida.
y ellos han logrado tener ese Real Decreto luego de haber madurado, porque ellos tenían muchos problemas, ¿no? Imagínense uno, un gran problema de lo que, digamos, un gran problema ya detectado luego de esta experiencia de la generación distribuida en el mundo, es que en la medida de que hay más autoproductores, o sea, hay más personas o agentes que efectúan autoconsumo, ¿no? La demanda en esa red eléctrica, la demanda en esa zona de influencia disminuye, ¿no es cierto? Y si la demanda disminuye, es muy probable, de acuerdo a la regulación de cada país, que las redes, o sea, los activos, ¿no? Esos valores agregados de distribución, todas esas redes, se incremente, ¿no? El pago de esos peajes en las redes de baja tensión, media tensión, se incremente. ¿Por qué? Porque es bien fácil, digamos, la formulación, es decir, hay una cantidad de inversión, ¿no? Y lo divido entre la demanda. Entonces, cada precio unitario lo va a pagar pues la demanda. Imagínense que la demanda disminuye. Si la demanda disminuye, ¿qué va a pasar? Toda esa inversión, ¿no? Va a hacer que ese costo unitario se incremente. Y ese incremento lo va a pagar, va a haber doble efecto, ¿no? Primero que lo van a pagar menos aportantes de esa demanda, o sea, van a pagar menos agentes, y se va a incrementar, ¿no? Hay dos aspectos. Entonces, como les digo, ya me he estado desviando ya un poco a otros aspectos. Siempre los riesgos, ¿no? De alguna manera son, en algunos casos, la bandera que, digamos, de alguna forma exhiben los agentes frente a su cliente o frente a la sociedad para decir, por ejemplo, oye, no, mira, yo esos riesgos los asumo yo o esos riesgos los asumes tú, ¿no es cierto? Eso está no solamente, como les vuelvo a repetir, vislumbrado en la relación suministrador-cliente libre, sino también en las licitaciones de largo plazo. Y entonces en el futuro, al haber ya, digamos, de alguna manera agotado, digamos, los esfuerzos por ya, digamos, mejorar los estándares de performance del mercado convencional, los agentes están migrando a una nueva forma de ver los negocios y entonces finalmente pueden decantar en, digamos, unos nuevos servicios para los usuarios finales. Y les decía que la norma entre la chilena y la peruana se diferenciaba en algo también importante, era que hay una figura de agregadores en los cuales, por ejemplo, vienen y tocan a la puerta y entonces a todos nos dicen, señores, yo soy el comercializador agregador y yo a todos los edificios de la manzana les voy a hacer una oferta, ¿no? Conversan con cada uno y les dicen, les vamos a poner paneles en todos sus techos. Y entonces ustedes van a recibir una reducción en su facturación, digamos, todos los meses. Ustedes antes facturaban 200 soles, ahora se les va a reducir producto de esos paneles, de ese autoconsumo, y van a facturar siempre solamente 120 soles. Va a haber 80 soles de ahorro. Entonces, de esos 80 soles de ahorro, miren, ustedes incluso les vamos a hacer participar de 40 soles. ¿Ya? Ustedes se van a ver beneficiados con 40 soles líquidos para ustedes y 40 soles va a ser para nosotros por las inversiones que hemos hecho, ¿no? Esa función del agregador, de ese comercializador agregador, es algo que está establecido, por ejemplo, en la norma chilena, creo que no en la colombiana, ¿ya? Pero no está en la prepublicación peruana. Entonces, seguramente habrán cosas que afinar, ¿no? Pero eso todavía es teoría, ¿no? Eso va a formar parte de las explicaciones del curso. Y así, ¿no? Y así varios aspectos vinculados al tema de la generación distribuida. Esta es la evolución de los precios de la energía. Acá siempre hay pues también la observación que se hace con relación a cómo han ido creciendo los precios a nivel de generación, que es lo que finalmente tal vez impacta al usuario regulado, ¿no? Con relación a los precios libres, que son de libre competencia. Estos precios libres, producto pues de esos costos que están bastante bajos, ¿no? Porque no solamente corresponden a una,
yo le llamo mala realidad del valor del verdadero valor de la energía, ¿no? Porque, digamos, hay contratos del suministrador generador, del suministrador de gas con el generador, tan inflexibles que, digamos, ya lo vamos a explicar, ¿no es cierto? Esos costos que deberían ser costos variables se convierten en costos fijos, ¿no? Entonces los generadores están pues ávidos de querer siempre despachar, y entonces sus declaraciones de precio de gas que efectúan todos los años tratan de declarar lo menos posible, ¿no? Entonces, y eso, digamos, de alguna forma, pues obviamente impacta en el costo marginal, ¿no? Y después hay otras cosas más. Y entonces esto de acá tal vez a lo mejor es una tendencia que no es real, ¿no? Que no es real. No es el resultado del producto de la eficiencia ni de la competencia, ¿no? Y esta tendencia a lo mejor sí, digamos, está trayendo, como les mencionaba, ¿no? El propósito de la 28832 era reflejar un poco los precios del mercado en el precio a nivel de generación, porque eran al final ofertas, ¿no? Licitaciones, digamos, para suministrar energía a los clientes regulados. Y entonces, digamos que en la teoría también esto de acá es producto de la competencia, y digamos de alguna manera ha habido un elevado costo de algunos commodities probablemente que han impactado en la canasta, ¿no? Y otros aspectos más. No se ha incrementado mucho, ¿no? Pero se ha tratado de mantener, pero digamos esto de acá a lo mejor no necesariamente es real. Eso lo vamos a poder analizar mejor. Bueno, yo siempre digo lo vamos a poder analizar mejor, y a veces falta tiempo para analizar todo, ¿no? Entonces, pero es bueno que, digamos, de alguna manera todos estemos refrescando algunos aspectos. Algunos aspectos pueden ya tal vez ser ya bastante anquisolados, ¿no? Pueden estar ya de alguna manera bastante relegados, pero cuando ingresemos justamente a esta gran transformación, vamos a ver que los modelos de negocio cambian, los contratos se hacen cada vez más flexibles, ¿no? Los precios se hacen más flexibles, la misma demanda se hace más, digamos, elástica, ¿no? Acuérdense de que la demanda y los precios a veces en la industria eléctrica pues tenían un comportamiento inelástico, pero digamos ya en ese mundo de competencia, de nueva visión, con gestión de la demanda incluida y mucha inteligencia por medio, esas variables se vuelven, digamos, más elásticas, ¿no? Miren, estos son los costos marginales, esta es una información del 2018, ¿no? Me disculpan, no la he actualizado, pero ya a la hora estaba preparando la presentación, decía, ¿dónde estaba esa lámina que alguna vez la coloqué para visualizar cómo están nuestros costos marginales, que son la raya que estaba abajito, cerca al cero, miren, ¿no? Con relación a los costos marginales de otros países, como por ejemplo Colombia, México, Brasil, Chile, ¿no? Entonces, yo también pensaba que al inicio, o sea, bueno, hace un tiempo atrás, esta puede ser la señal, ¿no? Vamos a ver cómo, vamos a decir al mundo que tenemos costos marginales altos, ¿no? Pero a lo mejor ni con costos marginales altos es posible una inversión apropiada y con la tecnología apropiada, ¿no? Son otros factores que también influyen, ¿no? Pero eso de acá sí sigue siendo de alguna manera una primera señal que cualquier inversionista de afuera ve, ¿no? ¿Y cómo están sus marginales en el spot? Ah, mira, así están. Ah, qué raro, ¿no? Entonces, y este es otro gráfico que también me gusta mencionarlo, ¿no? Y es que de alguna forma, este es nuestro costo marginal, ¿no? Desde el año 2002, creo. Antes aún había una estacionalidad, miren, había una estacionalidad. Cuando había agua, o sea, con las épocas de lluvia, ¿no? Los costos marginales eran bajitos. Cuando la época de lluvia se alejaba y entrábamos al estío, ¿no? Los costos marginales se incrementaban, ¿no? Había una cierta estacionalidad, y que en el año 2008 justamente reflejó su pico. Y es que en el 2008 no es que de alguna manera se hicieron las cosas tan bien como para, digamos, aplanar el costo marginal hacia adelante, ¿no? ¿No? Sino que, digamos, de alguna manera la carencia de inversiones, ¿no? La falta de oferta, a pesar de que la demanda precedía a la oferta, ¿no es cierto? Pero a lo mejor algunos cuellos de botella no permitían, digamos, o una falta de ya de una normatividad más efectiva, no permitieron, digamos, de alguna manera llegar a tiempo digamos, a no tener este impacto, ¿no? Pues se hicieron bastantes modificaciones y se normó mucho en el 2008, y bueno, a partir de ahí hemos tenido costos marginales así como los que vemos acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta excepcionalidad había, digamos, mucho riesgo incorporado, ¿no?
Imagínense una época de sequía, ¿no? Aquí a lo mejor nosotros podemos poner el caudal acá en otra oportunidad, un gráfico que represente, por ejemplo, a las condiciones hidrológicas de ese momento. Y vamos a ver que en el año 2004, que está por acá, 2004, miren, por acá, y en el año 2008 hubieron conatos de sequías, ¿no? O sea, acá en el 2004 hubo sequías, hubo una crisis de contratos, y en el 2008 también hubo problemas de sequías, entonces miren la magnitud del impacto en el marginal. Entonces ahora sí nos vamos al mundo ya de estos días, ¿no? Nos olvidamos un poco de las penas atrás y entonces comenzamos a hablar de los conceptos trascendentales. Entonces yo siempre comento de 3 conceptos trascendentales en estos tiempos, ¿no? Que para mí son importantes dada esta gran transformación. Uno es la flexibilidad, el otro es la adaptabilidad y el otro es el autoconsumo. ¿Okay? ¿Por qué estos conceptos y no decir también que el concepto importante es la eficiencia energética o el cambio climático? ¿Por qué? Porque en realidad la eficiencia energética y el cambio climático son ya 2 conceptos macros, ¿no? Son 2 conceptos generales que ya parten de alguna manera histórica de su importancia, ¿no? O sea, no siempre nosotros debemos aplicar eficiencia energética, ¿no? Hay muchos países donde obligan a aplicar eficiencia energética, porque digamos es como que fuera una regla maestra, es como si fuera la ley de la gravedad, es como si fuera la ley de Ohm. Debería haber una ley de la eficiencia energética a ese nivel, solo que claro, esta es multidisciplinaria y no hay una ley pues así es profesa, ¿no?, de eficiencia energética, salvo alguna teoría de la transformación de la que la energía no se crea ni se destruye y solo se transforma, ¿ok? Pero justo ahí, ¿no es cierto?, hay que ver y evaluar qué procesos pueden transformarse a qué y qué procesos no, también, ¿no? O sea, ahora lo vamos a comentar rápidamente. Entonces, hablar de todo lo que significa la flexibilidad y la adaptabilidad nos tomaría pues una clase entera y estamos aquí digamos en un modo de por lo menos contextualizar, digamos, la situación de esta gran transformación. ¿Para qué se quiere, por ejemplo, flexibilidad, ¿no? La flexibilidad se requiere para esto. Vayámonos a este grafiquito al lado de derecho, ¿no?, donde ven unas curvitas en celeste, ¿ya? Unas curvitas en celeste. Entonces, miren, en la actividad de generación, en la actividad de transmisión y en la actividad de distribución, la flexibilidad, digamos, cuantificada, digamos, de alguna forma, ¿ya?, ¿no?, va a pasar, digamos, en el futuro a tener, digamos, los niveles de flexibilidad que se ven en la grafiquita de la derecha. ¿Ok? O sea, se va a necesitar mayor flexibilidad en la generación, mayor flexibilidad en la transmisión y mucha más flexibilidad en la distribución, ¿no? Imaginémonos que la problemática, y eso, que partimos pensando de que el diagnóstico de la red de distribución es óptima, ¿no? Pero si no fuera óptima, los problemas con la abundante generación distribuida de nuestras redes podría llevarnos también a inmovilizarnos, ¿ok? Entonces eso tiene que ser todo de una forma gradual y para, por ejemplo, poder soportar de alguna manera esos excedentes en las redes, así como, por ejemplo, y las intermitencias, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos traen las nuevas tecnologías para la generación no convencionales, viento y sol, ¿no?, a partir de esas fuentes primarias, viento y sol, ¿no?, que son, digamos, intermitentes, a pesar de que en el Perú hay muy buenos vientos, ¿ok? Pero sí nos traen problemas técnicos. Y además hay que sumar a ello también el uso de los sistemas de almacenamiento, ¿no?, que es muy probable en baja tensión inyecten algunas señales de flickers y armónicos, ¿no?, algunas inyecciones de flickers y armónicos, que también van a hacer que podamos no necesariamente convivir, ¿ok?, con solamente sistemas de almacenamiento para inyección de energía activa,
sino que también a lo mejor algunos sistemas, algunas baterías van a funcionar, por ejemplo, como compensadores o como SBCs, o habrán pues tecnologías que se comporten como SBCs también, ¿no? A partir de electrónica de potencia, y permitan diseminar el concepto de flexibilidad en las redes de distribución. Y he hablado de la red de distribución porque ya, digamos, es mucho más conocido lo de la flexibilidad en la alta tensión o en los sistemas de potencia, ¿no? Que básicamente están de alguna manera vinculados a estos conceptos de inercia, tensión del sistema, balances. Siempre uno persigue, ¿no?, el balance de generación-oferta, perdón, de generación-demanda, ¿no? Sea en los periodos bastante transitorios, ¿no?, en los tiempos bastante transitorios, o en los tiempos, digamos, ya que no son transitorios y pueden ser de minutos o de horas, o de días o de años, ¿no es cierto? Porque al final, también si uno hace una perspectiva de futuro, de largo plazo, uno siempre va a tratar de buscar la adaptabilidad entre la oferta y la demanda. Entonces, la flexibilidad al final se convierte en una capacidad que va a tener estos sistemas, los sistemas, digamos, del sistema eléctrico de potencia, así como también el sistema de distribución, para poder tratar, para poder mitigar, para poder controlar, para poder para poder lograr el adecuado balance oferta-generación frente, ¿no?, a variables de alta incertidumbre, como son pues estos aportes que nos brindan el sol y el viento, las nuevas tecnologías también, o el mismo comportamiento finalmente de la demanda cuando el usuario comience a gestionar la misma. ¿Okay? Entonces, esa es la flexibilidad. Hay unas tareas, ¿no? Por eso es que acá se ha puesto en un cuadrito pequeñito, hay unas tareas pro flexibilidad, ¿ya? Que, digamos, le compete a cada país. No necesariamente este cuadrito que está al costado derecho, ¿no? No necesariamente hay que completar todas las cajitas que están ahí o analizar todas las cajitas, sino hay que analizar solamente las que son necesarias para el país. Ya después me imagino que habrá una evolución cuando seamos un sistema más complejo, entonces habrán otros aspectos que se tienen que evaluar. La adaptabilidad es un concepto, digamos, de alguna manera también de una capacidad que se tiene para poder aceptar las cosas, ¿no? Yo tengo que adaptarme a una nueva realidad, tengo que adaptarme a que, digamos, por ejemplo, las energías renovables están ya pues a la vuelta de la esquina, y entonces, ¿cómo mi sistema, por ejemplo, tiene que estar preparado para ello, ¿no? Entonces, les hablaba de que hay plataformas que ya de alguna manera suman, ¿no?, las diversas funcionalidades que tienen, ¿no?, se suman y nos entregan una solución, ¿no? Y esas plataformas, muchas de ellas en su conjunto forman pues ya una realidad que algunos académicos les llaman realidad ecosistemas, que vamos a poder también visualizarlas en algún momento, ¿ya? Y entonces ya es una nueva realidad, es una nueva manera, digamos, de estructurar los mercados. O sea, nos permite estas nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas, estructurar de una forma distinta los mercados, generar nuevos modelos de negocio, y para eso todos tenemos que estar de alguna forma preparados, no solamente el agente, el usuario, sino también el regulador, ¿no?, el que norma también, y las mismas industrias, ¿no? Pero mira, la industria, acá hay un grafiquito que me parece importante, el que está en la parte inferior izquierda, donde dice energías renovables a los principales, o sea, hay que adaptar las energías renovables a los principales sectores de la industria, y hay ejemplos, ¿no? Ejemplos en el transporte, ejemplos en la propia industria, ¿no?, y otros tipos de aplicaciones. En realidad, conversaba yo con un amigo hace unos días, ¿no?, no solamente preparándome para esta charla, sino también para otros compromisos, y me decía que sí, bien es cierto, las plataformas van a poder solucionar ciertos problemas, no necesariamente a la generación distribuida, ¿ya? Me decía, sino, por ejemplo,
¿qué cosa es lo que busca un desarrollador de negocios? Lo que busca un desarrollador de negocios es ganar la mayor cantidad de dinero, ¿no? Y la mayor cantidad de dinero no necesariamente van a estar en los paneles, ¿no? O en la automatización, o en mejorar la eficiencia de los procesos. La mayor cantidad de dinero que están viendo a portas es la electromovilidad, ¿no? Entonces, y para la electromovilidad ya hay muchos avances, muchos desarrollos también en estas plataformas, ¿no? Y que, digamos, lo único que se requiere, pues, es un poco de planeamiento para poder como ver cómo se insertan las electrolineras y también los hábitos de consumo para esta situación, ¿ya? Entonces, por eso es que el transporte aquí, ¿no? Como parte de esta adaptabilidad, digamos, ya es reflejado, no solamente en el mundo, sino a nivel internacional. Es reflejado ya en el mundo, ¿no? El tema del autoconsumo ya lo hemos más o menos visualizado. El autoconsumo es, digamos, de alguna manera, para mí el concepto del siglo, ¿ya? Más que la flexibilidad y la adaptabilidad, que de una vez pase la moda y ya todos estemos flexibles y todos estemos adaptados, ¿no? El autoconsumo nunca va a, de alguna manera, por lo menos, a recaer como concepto. O sea, no se va, digamos, a hacer común como concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuento una experiencia, ¿no? El autoconsumo es básicamente como no solamente para dotarse de energía eléctrica en el hogar, en la industria, ¿no? El autoconsumo también tiene que ver con economía circular, y eso significa que, por ejemplo, si yo tengo una gran agroindustria, por ejemplo, ¿no? O soy agropecuario, digamos, tengo un pequeño emprendimiento agropecuario, yo puedo lograr, por ejemplo, también abastecerme de energía que no necesariamente es eléctrica, ¿no? Sino energía calórica a partir de alguna fuente que no necesariamente tenga la fuente de electricidad, sino una fuente primaria, bien primaria, como por ejemplo el excremento, por ejemplo, del ganado vacuno, ¿no? O de otros desechos industriales, desechos orgánicos que me permitan generar metano a partir de un biodigestor, ¿no? Hay muchas granjas que tienen biodigestores. Imagínense si, por ejemplo, ellos tuviesen requerimiento de calor y siempre tendrían que estar esperando el GLP, ¿no? O que pase por su vereda, digamos, las redes de gas. No habría, no tendría sentido, ¿no? Entonces hay tecnologías que están desarrollando también soluciones para otras necesidades. ¿Okay? Entonces, por eso es que el autoconsumo es una visión mucho más amplia que solamente estar pensando digamos, en tener un autoconsumo eléctrico, ¿no? Las industrias necesitan no solamente electricidad, necesitan también calor. Imagínense ahora con el tema del COVID, ¿no? En el tema del COVID, los hospitales, imagínense que hubiésemos tenido todos los hospitales, todos en sus techos, generación distribuida. ¿Ya? Hubiesen, por ejemplo, ya abastecido el tema del alumbrado público. Pero el tema, por ejemplo, de los calderos que sirven para generar vapor y lavar y planchar toda la indumentaria que pues, existe en los hospitales, en los grandes hospitales, ¿no? No lo hubiesen podido lograr con la transformación que hay de los paneles hacia la electricidad, ¿no? Ahí necesitan una fuerza calórica, ¿no? Mucho más consistente, mucho más potente, ¿no? Entonces, el combustible líquido, la fuente primaria de hidrocarburos, ¿no es cierto?, todavía está vigente en los sistemas, va a estar vigente por mucho tiempo. Es más, ¿no? El tema del transporte, por ejemplo, es el talón de Aquiles en todo lo que significa la política energética, ¿no? Si se solucionara el problema del transporte, ¿no?, les aseguro que habría una visión distinta, ¿no? O sea, el transporte, digamos, es el cuello de botella, o es el talón de Aquiles, como a veces se menciona. Y finalmente el cambio climático, pues el cambio climático ya sabemos que cualquier variación de temperatura nos exige al sistema, puede poner al sistema en un estrés, ¿no?, que no solamente se visualiza en el largo plazo, sino se puede visualizar inmediatamente en el corto plazo, de un año para otro, ¿no? El cambio de la temperatura, por ejemplo, de 2 grados,
Celsius, ¿no? Acá, por ejemplo, en este grafiquito, me permitió en algún momento visualizar hasta un incremento de 500 megavatios, ¿no? Comparando una curva típica de febrero de un año, ese es del año 2018, con relación a una curva típica de febrero del año 2019, casi por los mismos días, ¿no? Pero donde se visualizaba que había un incremento promedio de temperatura de un año más caluroso del año 2019, ¿no? Entonces, imagínense ahora si, digamos, tenemos permanentemente un salto de 2 grados o de 3 grados, ¿no? Y, digamos, tenemos mucho consumo de aire acondicionado. Bueno, ahora no les recomiendo con estos temas de COVID tener aire acondicionado, ¿no? Porque es preferible morirse de calor a que ese aire acondicionado nos lleve las partículas, pues, de COVID, ¿no? Entonces, el cambio climático es una realidad, ¿no? Entonces, para ello, ya como concepto ya más macro, la adaptabilidad, la flexibilidad y el autoconsumo pueden ser conceptos, ¿no? Que nos permiten aplicar herramientas en pro de un uso adecuado de la energía, ¿no? Hay un tema que también probablemente, que no es probable, sino lo vamos a tocar, y es la posibilidad de atender la consulta de si vamos a necesitar un comercializador o no vamos a necesitar un comercializador en el sistema, ¿no? Este es un ejemplo de una comparación entre España y Perú. Y aquí tal vez el tema concreto es ese comercializador puro, ese comercializador que puede agregar, digamos, a clientes, o ese comercializador que puede brindar soluciones tecnológicas o alguna solución en particular, ¿no? De alguna manera a lo mejor puede ser una realidad, porque de alguna forma puede optimizar, digamos, los costos, ¿no? Los costos. Esto no significa que ambos, digamos, acá por ejemplo hay una diferencia un poquito, estamos por ahí, miren más o menos por el precio. Esta es una lámina del ingeniero Andrés Muñoz, un colega amigo de España. Pero acá yo lo que veo es que a lo mejor el distribuidor va a tener muchas tareas, mucho trabajo, cuando tenga que de alguna manera operar sus redes, ¿no? Con la presencia de, digamos, con la presencia de mucha generación distribuida en las mismas, ¿no? Acuérdense de que la medición inteligente va a estar a la orden del día, ya los medidores inteligentes no están muy caros, entonces el operador de red va a tener una infinita información, ¿no? Y esa información va a tener que de alguna manera gestionarla, ¿no? Entonces va a haber una función específica para un operador de red, algo como que también está planteado en la prepublicación del reglamento de generación distribuida nuestro, ¿ok? Y entonces puede fungir la figura de un comercializador que se encargue, por ejemplo, de tratar de optimizar, siempre pensando en el mejor beneficio del usuario, con mucha competencia, ¿no es cierto? Y mucha eficiencia, vuelvo a repetir, ¿no? Los temas de compra y venta de energía o de servicios, ¿no? Entonces es una idea que está, digamos, siempre en análisis. Entonces hay una diferencia, pues, entre un distribuidor y un comercializador. ¿Okay? Y entonces en la nueva cadena de suministro, miren, vamos a avanzar un poquito más rápido, ya, porque también no queremos en esta primera oportunidad cansarlos mucho, pero hay bastante información, ¿ok? Pero esta cadena de valor que ustedes ven al inicio, acá en la parte superior, nos da a entender de que el usuario ya tiene una visión distinta en estos tiempos ya de esa cadena de valor convencional de la industria, ¿no? Que empezaba con la generación, la transmisión de la distribución. Y acababa en la distribución. Empezaba con la generación, pasaba por la transmisión y terminaba en la distribución. No, ahora ya no. Ahora el usuario dice, no, puede haber la figura de un prosumidor, puede haber la figura de un comercializador, puede haber la figura de un agregador, puede haber mucha tecnología en la cual yo también tengo que invertir, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder de alguna manera yo también estar informado, ¿no es cierto? Hay mucho automatismo en el cual yo puedo también invertir, ¿ok? Hay mucha medición y seguramente yo a lo mejor no necesariamente voy a pelearme por pagar el precio de un medidor, sino a lo mejor pondré 2 medidores, uno de respaldo, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a convertir ya en una persona, digamos, bastante
tecnológicamente hablando, moderna, y entonces ya mi visión, ¿no? En ese momento hasta incluso ya me estaría olvidando que existe un generador, ¿no? Que están viniendo electrones desde Mantar o del Cerro del Águila, y entonces yo digo, y a lo mejor ya ni voy a conocer los nuevos desarrollos de los sistemas de transmisión, como les vuelvo a repetir, es una actividad que a lo mejor paulatinamente va a decantar, digamos, ya no tanto en inversiones, sino más en un tema de avanzar hacia generación más focalizada en la carga, ¿no? Y obviamente finalmente la distribución sí la vamos a estar viendo, ¿no? Pero el consumidor va a estar viendo todos esos aspectos en esta nueva cadena de valor. Va a haber unas nuevas características y una nueva estructura para el mercado, ¿no? Y para los modelos de negocio también. ¿Por qué? Porque a lo mejor el comercializador va a permitir que yo pueda comprar, él pueda comprar energía, por ejemplo, en Piura y venderla en Arequipa, ¿no? Y entonces a lo mejor el usuario de Arequipa va a estar facturando a un comercializador y ya no va a estar facturando a un CEAL, ¿ah? O a lo mejor las distribuidoras actuales de estos tiempos van a aperturar una empresa con una razón jurídica parecida a la de ellas y no se llamará, por ejemplo, Distriluz, sino se llamará Distriluz Comercial, ¿no? O si no, por ejemplo, Luz del Sur Comercial. Puede ser también, ¿no es cierto? Los servicios de almacenamiento van a, digamos, a dictar muchas pautas. Yo los animo a que consulten en el Google, ¿ya? Googleen y pongan reglamento de servicios complementarios Chile. Entonces ustedes ahí van a obtener la norma de reglamento de servicios complementarios del país de Chile y van a ver que el capítulo de los servicios de almacenamiento, ¿no? Tiene un capítulo muy importante y muy didáctico como para poder nosotros aprender y cómo se puede avanzar, digamos, en los servicios complementarios, vista la flexibilidad que se necesitan cuando hay mucha penetración red, ¿no? No solamente estamos hablando de los servicios de almacenamiento, sino también de los servicios de regulación primaria de frecuencia, secundaria, y digamos que necesariamente tienen que partir tal vez hacia un modelo de competencia. No todos los servicios, ¿no?, pueden tener competencia. Imagínense el control de tensiones. El control de voltaje es un problema local, ¿no? Y si se trata de un problema local, ¿quiénes participan de esa problemática local? El operador de red o el distribuidor de la zona, y es muy probable tal vez, por ejemplo, el transmisor. Ya, dos agentes, pero no hay más que dos agentes que tienen que solucionar ese problema, digamos, ¿ya? Un ejemplo. Entonces ahí no se va a gestar una competencia, no se puede haber un mercado. Entonces, por lo tanto, el control de voltajes no necesita, a pesar de que es un servicio complementario, a lo mejor puede ser un servicio obligatorio, ¿no? La regulación primaria de frecuencia, por ahora, la primaria es obligatoria, porque al final no hay todavía un mercado como para poder decir, vamos a tratar de llevar con competencia, digamos, este servicio a todos, ¿no? Y finalmente, si se establece un mercado, ese mercado paga la demanda, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que hablar en ese aspecto, o sea, el aspecto de lo que significa la flexibilidad, como les decía, ¿no? Que no tiene que ver con la forma de enfocar estos contratos flexibles, sino que algunos, por ejemplo, pueden, digamos, de alguna manera, les contaba que tanto los precios como la demanda van a ser, digamos, de alguna manera elásticos, un poco más elásticos, entonces eso va a permitir un poco más de apertura de la forma de contratos, ¿no? El gráfico de acá en la parte inferior solamente nos informa o nos dice, nos cuenta que hay generación que está centralizada hacia el lado izquierdo, hacia la bolita verde, ¿no? Y hay generación como la que nos vamos a enfocar en adelante, que es el tema de la generación distribuida, ¿no? Es decir, hay recursos energéticos distribuidos y hay recursos energéticos centralizados, ¿no? Lo centralizado es lo convencional, lo de esos tiempos, incluido el almacenamiento, ¿no?, incluidos los vehículos eléctricos, incluido la gestión de la demanda, es lo que está al lado derecho y es lo que le llamamos recursos energéticos distribuidos. Y finalmente, el sistema de energía es cada vez más distribuida y hay un gráfico que al final les voy a mencionar porque se trata de que llevemos
al sector hacia un sector inteligente. Esto ya lo hemos repasado, hemos hablado de lo de la elasticidad, de los contratos flexibles, de que alguien puede negociar, alguien de Piura puede negociar con alguien o llevarse los electrones, no, en teoría uno no puede llevar los electrones pues, de Piura a Moquegua, ¿no? Hay, digamos, todo un desarrollo, digamos, de alguna manera en nuestras redes del sistema de transmisión, del sistema de potencia, pero sí lo que podemos llevar es un contrato, ¿no es cierto? Un contrato y decir, he comprado yo electrones en Piura y yo los puedo vender, entre comillas, en una región del sur o en alguna región del oriente. Las electromineras, los servicios de almacenamiento. Esto es lo que les mencionaba, ¿no? Respecto a las plataformas, hay una evolución de la tecnología y esa tecnología tiene que estar soportada en plataformas, ¿no? Hay una evolución de los nuevos modelos de negocio y esos nuevos modelos de negocios tienen que estar soportados en plataformas, ¿ok? En soluciones de esos nuevos tipos de servicios, ¿no? que van a facilitar soluciones en esos nuevos tipos de servicios. Acá hay un espectro que ya seguramente lo conocen también, muchos seguramente ya están bastante familiarizados con los mismos. Y me gusta esta lámina que alguna vez la encontré de Ernst & Young, ¿ya? No es una lámina también ya muy nueva, es una lámina de alguna manera ya que tiene sus años, me parece que es del año 2017 o 2018, ¿ya? Y nos clarifica básicamente, digamos, de alguna manera las nuevas tecnologías, los nuevos soportes informáticos, ¿no? Una cosa es la tecnología y otra cosa es el tratamiento de la información, ojo, ¿ya? Y digamos, hay muchos temas de control, muchos temas de automatismo, mucha inteligencia, y ese es en el lado tecnológico. Y en el lado de los servicios hay que tratar de alguna manera de acercarse a las soluciones que permitan ahorros, a las soluciones que permitan usar mejor la energía, a soluciones. Miren, y en todo eso que les hablo de soluciones, a veces ni siquiera escucho referirme o a veces que se refieran con énfasis, ¿no? Con ese énfasis que se requiere a la eficiencia energética, ¿no? Pero también está involucrado por acá. La balanza tiene que haber RER y eficiencia energética, ¿no? Para muchos aspectos. Esto es lo mismo, ¿no? Hay tecnologías físicas, hay tecnologías digitales. Vamos a hablar de las mismas en la medida también del tiempo y de la experiencia, ¿no? Y es básico, digamos, de alguna manera referirnos ya también a la experiencia internacional en estos aspectos. O sea, es decir, nadie ha descubierto, digamos, los conceptos, ¿no? Estos son conceptos. La tecnología solar es una tecnología del siglo XIX, ojo, por si acaso. La tecnología eólica también. No hay que pensar que todo se va a electrificar, ¿no? Que todo va a ser electricidad, ¿ya? Eso es un poco más o menos jerarquizar, digamos, cómo, digamos, de alguna manera debemos estar organizados, digamos, las instituciones que tienen que ver con la gobernanza, ¿no? Qué aspectos se deben incentivar, ¿no? Para el desarrollo de estos aspectos, ¿no? Cuáles son las plataformas, de alguna manera, o digamos, las herramientas que, digamos, de alguna manera tienen que estar integradas, ¿no es cierto?, para justamente lograr este propósito, ¿ok? Eso es básicamente lo que de alguna forma tenemos que desarrollar para lograr que lo que es actual, ¿no?, digamos, de alguna manera estemos preparados para saber qué es lo del futuro, ¿no? ¿Qué es lo actual y qué es lo del futuro? Hay varias cosas que podemos de alguna manera preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan rentables para las empresas, distribuidoras? Todas estas preguntas que están visualizadas, las trataremos pues de desarrollar una a una, ¿no? O sea, estas preguntas, miren, han sido formuladas antes del COVID.
Ahora, la gran pregunta es cómo trataremos de desarrollar post-COVID, ¿no? Yo pienso que mucho depende también de las políticas de gobierno, ¿okay? Si ustedes comienzan a leer las noticias de Europa, va a ver que Europa ya viró hacia los aspectos de renovables completamente, ¿no? Tratan de, digamos, alejarse de los temas del uso del carbón, por ejemplo, ¿no? Todavía no del diésel. Acuérdense que las moléculas o las posibilidades de encontrar un desarrollo energético a partir de moléculas, es decir, a partir de los hidrocarburos, todavía está vigente, ¿no? Vamos a repasar, por ejemplo, una lámina donde hay, de alguna manera, una matriz de China que no va a dejar el carbón hasta el año 2040, ¿no? No va a seguir creciendo en carbón, aunque la India está creciendo en carbón, ¿ya? No va a seguir creciendo en carbón, pero de alguna forma va a existir todavía el carbón, ¿no? Entonces, cómo ponemos a punto los procesos, también es un tema importante. Vamos a ser exhaustivos, digamos, con una comparación de lo que significó lo que estaba dispuesto en la 28832 y con lo que se dispuso en el decreto ley 1221, es decir, también un poco de énfasis a los aspectos normativos y regulatorios, ¿no? Vamos a ver y lo vamos a comparar, ¿no es cierto?, con lo de Chile, Chile, Colombia, España, y vamos a ver que por ejemplo, nuestra generación distribuida, nuestro reglamento de generación distribuida está clasificado, ha hecho una clasificación, ha discernido entre la mediana generación y la microgeneración. Esta microgeneración se supone que es hasta los 200 kilovatios, ¿no? Y la mediana generación es desde los 200 kilovatios hasta los 10 megavatios. En Chile, por ejemplo, si no me equivoco, es hasta los 100 kilovatios, ¿ya? Y ellos tienen pues otra filosofía para ver cómo se agregan muchos 100 kilovatios para darle un incentivo a un modelo de negocio, ¿no? Y su mediana generación me parece que es hasta los 9 megavatios. Acá, por ejemplo, imagínense la cantidad de expedientes que pueden circular para que sean autorizados, ¿no? Me parece que hay hasta los 100 kilovatios, hay como una especie de declaración jurada, ¿ya? No hay mucho trámite ahí, solamente, digamos, se informa al operador de red que va a haber un panel encima de algún emplazamiento, hasta 100 kilovatios. Y hasta 5 megavatios, me parece que es también un planteamiento de requerimientos no tan exigente como para los que son de 5 megavatios hacia arriba, ¿no? Los de 5 megavatios hacia arriba ya tienen un tratamiento especial. En el Perú, de 200 megavatios para arriba, perdón, de 200 kilovatios para arriba, tiene un tratamiento especial. Entonces, hay algunas cosas que vamos a hablar para que sea materia puesta de análisis y que seguramente van a ser de alguna manera observadas, comentadas en la propia publicación que ya fue hecho, solo que seguramente algunas van a ser recogidas, ¿no?, por la autoridad y es probable que se mejore ese perfil. Miren, y para finalizar, en la transformación del subsector eléctrico o del sector electricidad, ¿no?, les hablaba que esto de acá siempre es importante tomarlo en consideración, ¿no? En todas las clases que a veces yo doy, trato no de incidir en cada una de ellas, ¿no?, pero sí de alguna manera dar un repaso general a todas las tecnologías, porque no todo tiene que ser electrificado, ¿no? No todo tiene que ser electrificado. La electricidad es una fuente secundaria de energía, ¿ya? Porque para llegar a la electricidad uno tiene que pasar por las fuentes o tiene que consumir o tener los insumos de las fuentes primarias, ¿no? Entonces todas arriban también a un uso final, ¿ok? O sea, la electricidad puede, de alguna manera, arribar a muchos usos finales, ¿no? Pero a lo mejor nosotros para la cocción, no necesariamente tenemos que pasar por electricidad para poder tener calor. El calor es muy importante, ¿no es cierto? Hay mucha fuerza motriz que también, por ejemplo, los barcos, ¿no? Los barcos
ya se habla del desarrollo de barcos eléctricos, ¿no? Pero para imprimir esa potencia que necesitan los barcos, a lo mejor todavía por un cierto tiempo se va a necesitar derivados del petróleo, ¿no? Entonces, en general, o en, digamos, de alguna manera muy académica, ¿no? La eficiencia energética está vinculada pues al principio de esta ley que les mencionaba de la ley de Ohm, la ley de Ohm, la ley de la gravedad, ¿no es cierto? Yo les mencionaba que también para la eficiencia energética pues hay una ley, ¿no? Y esa ley es pues la que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No todo tiene que ser electricidad, sino que hay algunos procesos que todavía pueden mejorar su eficiencia. Y en la transformación del sector eléctrico, y esto pues como les menciono, hay para hablar mucho, hemos tratado de ser bastante concretos, pero vamos a hablar de tendencias, vamos a hablar de innovación, qué desafíos se tienen, y esas rutas, ¿no? Que digamos algunos países las plasman, ¿no? Tiene sus particularidades, ¿no? O sea, no todo se puede copiar de un desarrollo ya implementado, ¿no? Se tiene que de alguna manera adaptarse, nosotros tenemos que de alguna manera adaptar las realidades a nuestra propia ruta, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quería mencionarles, no sin antes decirles que hay una visión que se tiene que trabajar porque, digamos, se quiere al final tener un sector inteligente. Entonces, para eso hay que disponer tareas, ¿no? Tareas, y hay que, de alguna manera, pensar en que hay una realidad de estos tiempos. Y la realidad de estos tiempos es que la masificación de las tecnologías es ya, pues, es una tendencia que es más que evidente, ¿no? Como podrán ver, esto de acá es digamos, un esquema, de alguna manera, traído de una realidad colombiana. Un foro de hace muchos años también, Colombia se planteó un plan, una visión, ¿no? Y todas las visiones empiezan con temas que ya son conocidos, ¿no es cierto? O sea, nosotros también estamos acá, ¿no? Pero lo que se tiene que tener es, digamos, de alguna manera, una ruta para poder lograr pues ese sector inteligente. El decreto ley 1221 ha permitido, como les digo, incorporar por lo menos en los cargos el 1%, ¿no? Hay un compromiso que hasta en 2 fijaciones tarifarias haya una migración hacia medición inteligente, ¿no? Y en las plataformas tecnológicas de la industria, ¿no? Esta medición inteligente, de alguna forma, tiene que comenzar a desarrollarse. Y para ello también, por ejemplo, se necesita definir, aunque es en las normas está abierta, digamos, la posibilidad de aplicar, por ejemplo, normas asiáticas o normas europeas con relación a los temas de las comunicaciones para trasladar esa data que, digamos, está adquirida, digamos, en muchas infraestructuras inteligentes, tiene que fluir hacia un centro de control, ¿no es cierto? Tiene que decantar en un bus, ¿no? Llamémosle una barra, un sistema de almacenamiento de información, y a través de la nube o a través de algún sistema de comunicación tiene que llegar pues a quien la necesite para tomar decisiones. La movilidad eléctrica, como les he mencionado, es un hito importante porque, digamos, mueve volúmenes de economía, ¿no? Como les decía, la generación distribuida no necesariamente es el pináculo, digamos, del modelo de negocio, sino imagínense la cantidad de autos que podrían de alguna manera reemplazar a los existentes, ¿no es cierto? Pero por otro lado, acuérdense que esto es de acuerdo a algunas ya benchmarking por ahí que también ya es bastante conocido, que se ha efectuado una encuesta, y los jóvenes de estos tiempos, no sé cuántos de ustedes también me estarán escuchando, y a lo mejor, por lo menos la encuesta la han hecho en Estados Unidos y en Europa, no creo que todavía sea nuestra realidad, porque dicen, ¿no?, que cada vez hay menos necesidad de utilizar autos. Es decir, eso también es posible cuando hay un sistema de transporte masivo, pues, importante, digamos, eficiente, ¿no? Entonces, en la medida de que, por ejemplo, se necesiten usar menos autos,
¿no? No necesariamente todo el parque automotor de autos va a tener que ser reemplazado. Van a haber muchos negocios en los cuales el alquiler de autos, o sea, no es necesario adquirir un auto y tener el auto, sino solamente ir al que renta autos, a rent car, y digamos, utilizar el auto para un fin en particular y después ya no usarlo. O sea, hay comportamientos ya que no son los comportamientos de las décadas anteriores, ¿no? Que también influyen, no solamente influye también ese tipo de comportamientos, sino también influye el hecho de la explosión demográfica, ¿no? Cada vez nacen menos niños en el mundo. Entonces también hay menos necesidad de menos necesidad de demanda. ¿Se acuerdan? La demanda precede a la oferta con relación a otros temas. Entonces, muchos aspectos influyen en las decisiones de las políticas para incentivos de movilidad eléctrica. No solamente el desarrollo de tecnología, sino también el desarrollo de los comportamientos de la sociedad y, como les vuelvo a repetir, incluso hasta el tema de la explosión demográfica, ¿no? Lo de la red digital yo creo que es una realidad en estos aspectos, en estos tiempos. O sea, la digitalización es una necesidad, ¿no? Todas las empresas, las que tienen espaldas financieras en estos momentos, están trabajando en automatizar sus procesos para lograr ese distanciamiento social que necesitan sus trabajadores. Eso puede conducir también, por ejemplo, al despido, digamos, ya no solamente a través del despido de la solución perfecta o del despido perfecto, no sé qué término, no me acuerdo el término que se emplea ahora, pero, digamos, van a haber otras nuevas posibilidades digamos, que van a estar focalizados en estas nuevas tecnologías para, por ejemplo, ampliar un abanico mayor de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, las cosas no solamente están cambiando en el sector eléctrico, sino también están cambiando en la industria en general, ¿no? Industrias que, por ejemplo, se dedicaban antes a los temas de exploración de hidrocarburos, ahora están construyendo energía renovable, ¿no? Digamos, centrales a partir de fuentes renovables, ¿no? Empresas que se dedicaban, por ejemplo, a temas de motores, están con otros desarrollos tecnológicos en otros campos de las industrias, ya no necesariamente vinculados a los temas también convencionales. Entonces, muchas cosas están cambiando, pero todo apunta a que tengamos siempre un sector inteligente. Para finalizar, algunas reflexiones, ¿ya? Las redes no solo hay que verlas, sino hay que usarlas, ¿no? Qué bonito fuera si yo, por ejemplo, estaría acá en mi casa con esta luminaria y mi computadora, teniendo pues los electrones, fluyendo los electrones en un sistema de baterías. Entonces diría, ya mira, por lo menos ya para producir ese electrón ya no se ha producido a partir de la transformación de una molécula de hidrocarburo, por ejemplo. Las personas tienen que confiar en la tecnología, por más de que a lo mejor a veces uno piense que, por ejemplo, puede estar uno ya muy expuesto, ¿no es cierto? ¿No? Ya no tenemos vida privada, ya todo es público, pero así es que tenemos que avanzar con la tecnología. Hay que cubrirnos nomás con aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad y avanzar en ese ritmo, porque no hay retroceso, ¿no? No va a haber retroceso. La eficiencia energética por ahora en nuestro país no es obligatoria, pero yo creo, desde mi punto de vista, debería ser, ¿no? Obligatoria. Pero ahora tenemos el problema de la recesión. Recesión es con S, creo que me he equivocado. Recesión. Y hay que afrontarlo, ¿no? Ya hemos visto de que la demanda precede a la oferta, hemos visto que la demanda va a estar muy deprimida en estos tiempos, así que vamos a tener que ser optimistas, traten de ahorrar, ¿no? Traten de llevar una vida alimentaria sana. Son los tiempos para un poco cambiar estilos de vida, ¿no es cierto? Porque la diferencia de las sociedades, justamente para afrontar este tipo de problemas, está en su actitud frente a estos problemas, ¿no? Una nueva memoria colectiva para las futuras generaciones. Miren, ¿saben? En mi calidad de haber estado investigando algunos otros aspectos, llegué a un documental donde decían que nuestros ancestros de la cultura de Caral, ellos ponían unas bolsas con piedras debajo de sus cimientos. Miren, esas bolsas con piedras le daban a ellos una idea, como había muchos sismos en nuestra zona, pues del cordón del fuego, ¿no es cierto?, de la zona del Pacífico, hay mucho sismo, entonces
esa bolsa con piedras que le llamaban chicras, ¿no es cierto? 5.000 años atrás, ¿no? Les dio a nuestros ancestros una idea tecnológica, ¿no? Eran los ingenieros de esas épocas, ¿no? Para solucionar un problema, el problema de que se derrumbaban pues sus casas. Entonces, esas chicras le permitían amortiguar los problemas sísmicos, ¿no? Interesante saber que a veces nuestra cultura ha borrado o ha permitido que se borren memorias colectivas importantes en este desarrollo de la ingeniería. No se puede vivir permanentemente en contradicción con la naturaleza, ¿ok? Entonces, para evitar fenómenos o desastres frente a esos fenómenos, hay que nosotros comportarnos de alguna manera o aportar buenas técnicas de previsión para ese tipo de problemas, ¿no? Este tema del COVID, por ejemplo, también ha sido pues prácticamente un desastre, ¿no? No vamos a remitirnos a ello, pero justamente porque no ha habido elementos de previsión de riesgos y de muchas otras cosas más, por lo que estamos ahorita, por ejemplo, no teniendo una clase presencial que son las que me gustan mucho. Eduardo, con eso yo creo que les voy a agradecer el haberme escuchado y el haberme, en esta creo que 1 hora y media, soportado algunas, a lo mejor, bajones de voz, porque también hay que cuidarse en este invierno que está un poco frío. Muchas gracias. Muy bien, ingeniero. Sí se ha escuchado perfectamente bien. Por ese lado no se preocupe. Y es un tema justamente, como hemos estado atentos, muy importante, muchos conceptos, tendencias internacionales, de todas ellas buscando las buenas prácticas para nuestro sistema. Y pues, ante todo, agradeciéndole a usted la invitación por esta plática y gusto verlo. Tuve el honor de verlo hace como un poquito antes de que se dé la cuarentena, ¿no? Ah, sí. Ahí tenemos una foto por ahí, creo, Eduardo. Sí, 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 claro que sí. Sí, sí. Entonces, pues qué gusto verlo nuevamente por la web y pues muchas gracias y este tema pues está sumamente amplio, sumamente rico y muy nutritivo, como se dice, ¿no? Ajá. Muy bien, encantados entonces pues de poder aportar, ¿ya? Y bueno, para cualquier aspecto, incluso los colegas que nos han escuchado, pueden incluso compartir mis datos de referencia de correo personal. Encantado de poder siempre servirlos, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el curso está iniciando el 4 de agosto. Cualquier inquietud, donde le llegó la publicidad, ahí están los correos de IG Consulting y en nuestras redes sociales también por ahí nos pueden contactar. Y pues esperamos con gusto la participación de todos. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y me despido. Muchas gracias, buenas noches, tengan un buen fin de semana. Se acerca Fiestas Patrias, así que todos a portar su escarapela, ¿ya? Todos tenemos que ser un poco de patria en estos tiempos. Muchas gracias. Hasta luego. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Un fuerte abrazo. Gracias. Que Dios los bendiga.